Hola chicos, vamos a continuar con el riesgo neurológico. En este caso vamos a hablar de un riesgo establecido. Ya habíamos hablado de un riesgo biológico que puede traernos consecuencias en el retraso o en el desarrollo del niño. En este caso vamos a hablar de un riesgo establecido. Un riesgo establecido viene siendo algo que se puede presentar desde la gestación, durante el parto o después del parto. Es algo que nos va a comprometer nuestro desarrollo psicomotor también en mayor o en menor medida, dependiendo pues de ciertos factores. Entonces, vamos a tener algún problema biológico claramente identificado. Hablando de los problemas biológicos, recuerden, pues, por ejemplo, algún tipo de sangre diferente, el, la prematurez, ¿sí? La edad a la que, las semanas de gestación a las que nació el niño, etcétera. Entonces, si tenemos, a lo mejor puede que tengamos un niño que haya nacido de manera prematura, pero si tenemos un riesgo establecido, combinando los dos, sí es más probable que tengamos algún daño de tipo neurológico en este niño. Entonces, los riesgos establecidos también nos van a llevar a un retardo, como ya les dije, y pueden ser desde alteraciones genéticas, biológicas o congénitas. Por ejemplo, podemos poner como riesgo establecido desde una hidrocefalia, una microcefalia, alguna anormalidad de tipo cromosómico o musculoesquelético, malformación, etcétera. Nacimientos múltiples, una mielodisplasia, una lesión del plexo braquial, infección por VIH o errores del metabolismo. Eh, Habíamos puesto que, por ejemplo, un nacimiento múltiple ya de por sí conlleva un riesgo biológico porque pues están compartiendo el mismo lugar, la misma ubicación. Puede haber problemas, por lo general los nacimientos múltiples no se dan las 40 semanas establecidas por el médico, sino nacen antes. Entonces aquí ya tenemos un riesgo de tipo biológico. Si llegáramos a tener en alguno de estos niños alguna anormalidad de tipo musculoesquelético o cromosómico, por ejemplo, ya estamos hablando de otro tipo de daño. Estamos poniendo el riesgo biológico que viene siendo la prematurez o prematuridad y pues algún tipo de anormalidad. Entonces, el riesgo, bueno, va a depender si igual tiene mucho que ver si desde el momento desde antes del nacimiento, si hay un buen control prenatal, si no hubo complicaciones en el parto, porque también puede que el niño tenga, venga súper bien durante toda la gestación, hay un adecuado control prenatal. Sin embargo, empiezan las complicaciones al momento del parto. Y aquí también nos puede dar algún tipo de riesgo establecido, ¿sí? Por ejemplo, una lesión de plexo braquial. Ok, vamos a hablar de un riesgo sociofamiliar. No solamente eh, tenemos las causas biológicas, las causas genéticas o las causas adquiridas para establecer un riesgo neurológico, ¿no? También tiene que ver mucho la estructura familiar, el ambiente en donde se vaya a desarrollar el niño, en donde se esté desarrollando la mujer embarazada, ¿sí? Esto, lo que es el riesgo sociofamiliar, nos va a aumentar el riesgo de muerte en un niño o nos va a disminuirlo, dependiendo de cuáles sean las condiciones de vida. Puede estar presente este riesgo sociofamiliar desde antes del nacimiento, ¿sí? Desde antes de que la mujer pues se embarace, durante el embarazo, al momento pues del parto y después del parto, si puede continuar, depende, son muchos factores de este riesgo sociofamiliar, entonces va a depender mucho del ambiente, de la situación, del estilo de vida que lleve la mamá o la familia. ¿Y cuáles son estos tipos de riesgos? Condiciones de pobreza o marginalidad,
también se van a asociar mucho a riesgos biológicos y nos va a dar un aumento de pacientes con alto riesgo neurológico. Vamos a tener también problemas de anemia, podemos tener algún tipo de desnutrición, alcoholismo, drogadicción, violencia familiar, etcétera. Pasa mucho que las personas, las personas con más bajos recursos económicos son las que más complicaciones tienen o durante el parto, o durante todo el embarazo. Eh, es común que igual si van a un lugar de pobreza extrema, hayan familias, no sé, de 5 hijos y 2 o 3 hijos tienen algún tipo de daño neurológico, alguna parálisis cerebral, alguna lesión, etcétera. Porque por las mismas, va a sonar un poquito mm, feo, pero sí, por las condiciones de pobreza, porque muchas veces hay familias de verdad de muy, muy, muy bajos recursos que no tienen ni para comer. Entonces, si no tienen para comer, no van a ir tampoco a, a un centro de salud, a un lugar, a una clínica, para que les lleven un control prenatal. Aparte, igual, hay comunidades muy alejadas, muy apartadas. La mayoría de estas personas pues trabajan en labores del campo, recolectando objetos, etcétera. Entonces, es por eso que se va a asociar a un riesgo biológico, ¿sí? La falta de dinero para comprar algo, para comprar comida, ok, nos va a provocar una anemia, una desnutrición. También tenemos muchas personas que por la misma situación de pobreza, pues van a recurrir al alcoholismo, etc. Otros criterios de riesgo sociofamiliar, pues ya habíamos comentado, la deprivación económica, que yo creo que es de las causas principales, un embarazo accidental de tipo traumatizante, sobre todo esto pasa en las violaciones, ¿sí? Muchas veces y sobre todo en familias de bajos recursos, el violador pues es alguien de cercano a la familia, entonces bueno, aquí de plano sí no está la opción del aborto. Y bueno, independientemente de esa cuestión, aquí van a hacer, van a victimizar o van a ser más bien culpable a la víctima. Entonces, a la persona, a la mujer que violaron, no, pues es que tú tienes que hacer cargo de tu hijo, que tú tienes la culpa, etc. Entonces, esto es un factor muy importante también. Convivencia conflictiva en el núcleo familiar, familias violentas, familias disfuncionales, padres con bajo coeficiente intelectual o algún tipo de entorno no estimulante. Aquí me refiero a que mamá, papá no presten la atención adecuada, la atención necesaria en niños, ¿sí? Y es de que desde chiquito, toma tu teléfono o toma la tablet, no me molestes. De verdad, eso tiene mucho que ver. Y eso no, eso pasa en, híjole, en familias de todo tipo. Enfermedades graves, algún alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia. Las madres adolescentes también es muy común que llegan mamás de 18 años. Me tocó una vez que tratar a un niño como de 3 años y la mamá tenía 16. Entonces, también esto tiene mucho que ver, maltrato, maltrato tanto infantil como maltrato o abuso en general. Los niños que los niños que están en el DIF también muchos de estos niños del DIF los recogen, por así decirlo, debido a violencia dentro del hogar, en la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas familias violentas? Son padres alcohólicos, hay problemas de delincuencia, de drogadicción también. A la mamá la maltrataban durante el embarazo, ¿sí? Se drogaba, se ponía a tomar, etcétera.
Y muchos de estos niños que están en centros o en refugios son niños que, que toda su vida han vivido este tipo de violencia. Y pues por eso, y por ende, van a tener algún tipo también de complicación, de riesgo neurológico. No va a haber, obviamente la mamá no va a tener ¿cómo se llama? Control prenatal, etcétera. Y pues también igual familias que que no cumplen con los controles de salud, sí, por ejemplo las famosas mamás antivacunas. Eh, un alto riesgo se va a definir en el recién nacido como la probabilidad de presentar algún impedimento físico, intelectual, social o de personalidad que va a dificultar su crecimiento y su desarrollo normal, ¿sí? En, ya sea algún tipo de crecimiento, sí, que un niño tenga una talla baja por, por alguna alteración genética, por ejemplo, y que no pueda desarrollar sus capacidades normales, ¿sí? Que no pueda caminar, que no pueda correr, que tenga alteraciones visuales, alteraciones con sensibilidad, con el habla, etc. Entonces, uno de los riesgos más importantes que nosotros vamos a tener aquí es la asfixia perinatal. La asfixia va a ser una agresión al feto o al neonato que se va a caracterizar por una falla en el intercambio gaseoso, ¿sí? Puede ocurrir desde antes del parto, como a veces es común que a la mamá le digan de que, ¿sabes qué? El líquido amniótico está escaseando, entonces puede sufrir, ya el niño ya puede madurar, más bien tiene la posibilidad de que sufra algún tipo de asfixia. Entonces, aquí pues es importante APGAR. Y ahorita checamos lo de APGAR, epidemiología, más o menos de 1 a 1.5% son niños con bajo peso para su edad gestacional. Sí, la asfixia se va a relacionar con niños con bajo peso, el 9% niños que tengan menos de 36 semanas de gestación y 0.5 que tengan más de 36 semanas de gestación, que viene relacionado a, a la al primer punto, que mientras más chiquito, más riesgo de asfixia puede tener. Ojo, no quiere decir que si tenemos un niño súper chiquito va a tener asfixia, sí, de perinatal, pero sí es un factor que aumenta. 60% de estos niños van a ser graves y van a tener algún daño orgánico bastante grave. 90% ocurren durante el parto, si alguna complicación, eh, sobre todo durante el parto vaginal. Y 10% van a ser postnatales, ya sea por alguna cardiopatía o por algún síndrome. Factores de riesgo vamos a tener fetales y maternos. Por un lado, los fetales va a ser el bajo peso, la prematurez, un embarazo múltiple y alguna malformación. Y los maternos vamos a tener diabetes, prolapso de cordón, la edad de la madre, qué tanto líquido del meconio existe, igual, ruptura de membrana o muerte perinatal. Vamos a tener aquí muy en cuenta el APGAR. Si tenemos APGAR de 0 a 3, tenemos una asfixia grave y de 4 a 6 una asfixia moderada. Es muy importante tener en cuenta estos parámetros siempre para ver qué qué tipo de asistencia va a necesitar el niño. Y bueno, ya después de los 15 minutos, si tenemos si tenemos niveles bajos en cuanto al APGAR, se va a establecer un riesgo de daño neurológico. Y si el daño es grave, nos puede dar alguna alteración mayor. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema. Sí, es importante tener en claro
estos riesgos de daño neurológico. La asfixia es uno de los riesgos que tenemos más importantes, es lo más